Bárbaro. Ahí estamos. Me doy cámara. Acción. Go. Son las 6. Teníamos y arrancamos el webinar de hoy sobre Strength Makeover de un CV. Un poco de los temas que nos pidieron ustedes en la votación que hicimos la semana pasada o la anterior. Vamos a dejar unos minutitos para que más gente se conecte. Está bueno que mientras vayan buscando el CV que tengan hoy en la compu, en el celu, la versión que tengan, así sobre esa vamos, la tienen más a mano y van a poder ir viendo todos los cambios que vamos a hacer de un Strength Makeover, de un CV real, hasta un Brief Profile, que es algo totalmente distinto y que es una presentación de un tema que queremos hacer hoy, que nos parecía súper interesante compartirla con ustedes y también sumar, obviamente, sus preguntas y respuestas al final. Así que mientras dejo unos minutitos para que más gente se conecte, dejo que empiecen a buscar esa versión de CV, la actual o no que tengan, y vayan sumándose a esta call. La hicimos por Google Meets esta vez. Veníamos probando primero Zoom, después por invitados y demás que tuvimos en Instagram Live. Nos convenía mucho más esa plataforma. Y hoy estamos en Google Meets porque queríamos probarla, nos parecía como un buen test. Y también para ir probando otras plataformas en esto de lo que son los webinars y demás, que los arrancamos en abril en Reclufit. A ver si hay gente que se va sumando. Recién son las 6 y recién es la cuenta regresiva que salió en Instagram y que ayer activamos y que hoy estuvimos como potenciando también desde la comunicación y demás. Es súper interesante para nosotros compartir con ustedes esta data y sobre todo también después pedirles feedback o compartir comentarios de lo que les pareció. Y estamos ya perfilando la de la semana que viene con un invitado que ojalá ya está por confirmarse. Así que si quieren esperamos un minutito más. Están todos muteados, pero me escuchan y ven bien, ¿no? Si pueden dejar ahí en el chat comentarios, así ya los vamos teniendo. Lo tienen abierto el chat, es a la derecha. Estamos ahí los que estamos conectados. Y si quieren ya confirmar, perfecto. Buenísimo. Así validamos esto. No sé cómo cambiar el nombre. Una vez que entras a la sala y pones o te toma por default Google el nombre que tomó de tu cuenta de Gmail o la que te conectaste, ya no se puede editar una vez que estás adentro. Pero podés volver a entrar y demás, pero no pasa nada. Sino, después nos dirás tu nombre si hay alguna pregunta y demás, y te respondo directamente a vos. Bueno, arrancamos, hago una pequeña intro de lo que estuvimos haciendo estos meses desde abril hasta ahora ya, es junio, principios de julio. Cristian, ahí está tu nombre. Lo que hicimos fue abrir distintos webinars, distintas charlas sobre distintos temas que ustedes nos iban pidiendo, ¿sí? Una forma de querer desde Reclufit compartir información sobre temas que para nosotros están buenos o que sabemos que darle un enfoque diferente les puede sumar en su objetivo profesional. Fueron votando, abril fue todo sobre el perfil de LinkedIn, hicimos 2 webinars, uno bien enfocado en posicionamiento del perfil, bien enfocado en cómo aumentar el poder de influencia en esa red profesional. Después seguimos con entrevistas virtuales, la diferencia con presenciales y cómo poder aprovechar lo que es una pantalla para la presentación, para explotar mi presentación con otros. Tuvimos a Guada de Quilmes, que hicimos un pimponeo de preguntas y respuestas, que estuvo súper interesante, está grabado y está en nuestro Instagram Live, y también en el canal de YouTube. Y después hicimos otro webinar de entrevistas, pero esta vez virtuales para empresas de afuera, con Osvaldo Echanis. Nos sumó su visión de recruiter internacional para empresas de Estados Unidos y empresas de Europa, y nos puso del punto de vista de cómo y qué hay que estar atento cuando estamos hablando culturalmente con otra persona, cuáles son las preguntas claves, cuál es la información para postularse clave, desde carta de recomendación, tips de LinkedIn y demás, que fue súper interesante también y que está grabada también esa charla en nuestro Instagram Live y YouTube, el canal de Reclufit. Y hoy, cuando salimos a preguntar, en realidad la semana pasada, sobre qué temas estaría bueno que ustedes querían, digamos, reforzar, apareció lo del CV o el Strength Makeover de un CV a un brief profesional. Y ahí empezamos a hacer como las 2 distinciones. De hecho, Acámica nos invitó en junio, si mal no me acuerdo, a un webinar sobre el CV en tiempos de LinkedIn. ¿Por qué el CV seguía sobreviviendo? ¿Cómo sobrevivía? Y cómo podía complementar la información de LinkedIn sin ser reiterativo.
y desde ahí compartimos con Cande de esa escuela de código toda la información de nuestra visión de por qué y cómo estaba bueno hacerlo. Y hoy nos toca esto. En Reclufit constantemente estamos viendo no solo desde CVs, sino también perfiles de LinkedIn, y está genial poder llevar esta propuesta de armar un brief profile. Un brief profile, como lo dimos a conocer en el título del webinar, no es un CV resumido, no es una versión de CV visualmente más canchera, sino que es otra propuesta. Tiene información que mi perfil de LinkedIn no está apretado al máximo, tiene información que mi CV tradicional o en el formato y esquema no está contemplada como tal, son secciones nuevas, y mi forma de presentarme complementa mi perfil de LinkedIn, mi perfil de GitHub, mi perfil de, digamos, de Behance o de la plataforma que yo use, ¿sí? De alguna manera es como una preview, bien de publicidad, la parte de brief, de dar a conocer una idea antes de llegar a ella, ¿sí? Como si fuéramos un producto, una preview de mi perfil antes de llegar a mi perfil de LinkedIn. Con lo cual, esa es la propuesta de hoy. Es a través de un caso concreto que lo fuimos dando a conocer con pistas hoy en las historias de Instagram. En el caso de Carolina, es transformar un CV que existe hoy, la versión que ella tiene, a un CV más cool o que se complementa de alguna manera con la info que ya esté en LinkedIn, y después a un brief profile, que es la propuesta de hoy. Así que por eso estaba bueno esta plataforma de Meets o Zoom o alguna parecida, porque queríamos compartir pantalla, queríamos ir mostrándoles el cómo, ¿sí? Y no tanto tirar tips más en abstracto o más difíciles de imaginar, porque este tema para mí es clave que lo puedan ir como siguiendo a través de un caso concreto, ¿sí? Así que desde ahí lo que voy a empezar es justamente a eso. Voy a cerrar perdón, y abrimos y nos vamos a un CV de hoy, ¿sí? Yo estoy compartiendo, entiendo que me están viendo, yo a ustedes ya no los estoy viendo más, digamos, el chat y demás, pero estoy viendo como esta primera presentación. Esta sería como una versión de CV a hoy de Carolina, por ejemplo, ¿sí? Donde lo que buscamos es, lo que ella busca es presentar su experiencia en 2 hojas, ¿sí? La tiene hoy, con las secciones claves de un CV. Cursos, formación, secciones, hablo de estas partes, y después toda la parte, lo de experiencia, ¿sí? Quizá esta es la versión que tienen ustedes hoy, ¿sí? Una versión más larga, una versión que hoy siguen usando para postularse incluso. Pensemos que si bien tenemos un perfil de LinkedIn clave, donde es nuestro commodity, donde vamos a ir ahí a direccionar nuestros contactos, el CV sigue viviendo porque hay muchas empresas, hay muchas, digamos, todavía procesos de selección que invitan a enviar tu mail postulándote a y te dejan la dirección de correo. Y en esos casos, el CV es clave para llegar a la instancia de presentación. Claramente, hoy, incluir toda la parte de la URL de LinkedIn, si quisiéramos es como, no podemos obviarla, y también ahí nos presenta el desafío de cómo hacer que esta versión no pise o no reitere la misma info que voy a encontrar en mi perfil, ¿sí? Entonces, como un CV, aún siendo una herramienta que muchas empresas usan por los datos personales, que en LinkedIn no pueden ser tantos, de hecho no podemos poner la dirección, no podemos poner el celular sí y el mail también, pero lo que es dirección, DNI, situación personal, soltero, casado, hijos, etcétera, LinkedIn, por ser una herramienta de Estados Unidos y por temas de discriminación, no deja completar tanto detalle, y para muchos de nosotros y otras compañías es clave toda esa sección. Entonces, esta versión de CV, el CV en sí, sigue sobreviviendo a LinkedIn o sigue usándose por distintas causas, pero las prioritarias serían, hay empresas que hoy siguen esperando este tipo de formalidad, hay páginas corporativas de puestos donde las compañías invitan a postularte a través de tu enviado o adjunto de CV, ¿sí? de archivo, y pocas, o la mayoría, o digamos en algunas partes de acuerdo del globo, te invitan a que lo hagas directamente desde tu propio perfil, poniendo la URL típica de perfil, que nosotros lo vimos en abril, sobre todo de cómo editarla, cómo posicionarlo y demás, pero poniendo la URL directa de LinkedIn. Con lo cual, entendemos que sobrevive hoy el CV por este tipo de función que cumple, ¿sí? Ya sea porque nos tenemos que postular a través de esto, o porque queremos contar a través de datos personales más detalles de mí. Entonces, en el caso de Carolina, si tuviéramos un CV y tenemos un perfil de LinkedIn, que entendemos que
que ya lo vimos como una posición más clave, es decir, no tener LinkedIn hoy sería como bastante arriesgado, para que nos encuentren va a ser mucho más difícil, y hasta no podemos explotar toda la dimensión del ecosistema digital como tal. Lo que esperamos de un CV es que no reitere o que no tenga el mismo nivel de información que después voy a encontrar cuando dé clic a este link y vaya a su perfil directo. Entonces, si nosotros, tiene toda una parte de logos más visual, tiene una extensión de 2 hojas que es bastante exhaustiva, ¿sí? Hay detalles de la formación que tiene y hay detalles de los cursos, así como de las herramientas que maneja. Esto claramente en lo que es tu perfil lo puedes editar directamente por nombres y skills, y es distinto. Y tiene un nivel de detalle que imagino que es el mismo que después tiene en su perfil, ¿sí? O sea, como tantos el puesto actual como los anteriores, tiene el mismo nivel de detalle y de extensión, con lo cual no recomendamos. ¿Qué le propusimos a Carolina? Hagamos una versión de tu CV, ¿sí? Mucho más concreta, mucho más dinámica, e incluso que pueda tener información clave como de tu experiencia profesional, cursos y demás, pero que no llegue a tanta extensión, y que todo ese detalle y todo lo que yo quiera leer extra lo puedo hacer, obviamente, en mi perfil de LinkedIn, y después lo puedo hacer en la entrevista, ¿sí? Tratemos de no hacer o de no complementar la información de los dos en 2 archivos distintos, siendo así como bastante reiterativo. Entonces armamos una única versión, y vamos ya al Extract My Cover primero, ¿no? Hicimos como de esas 2 hojas, pasamos a la primer cambio a una sola hoja de un CV. Todavía Brief Profile no es esto. Esto es un CV presentado de una manera mucho más prolija, y mucho más limpia, hasta parecería más profesional. Leerlo no es agobiante, leerlo es fácil, es algo que se puede editar mismo en un PowerPoint, se puede editar en un Word, y de ahí puedo yo llevar la PDF y adjuntarlo y usarlo como mi brief de presentación, mi CV, digamos, que tiene el detalle de la info que veíamos anterior, pero como pueden ver, los puestos, a medida que voy llegando al actual, tienen mayor poder de desarrollo y de detalle, mientras que los anteriores, a 7 años o de 3 experiencias para atrás, solo figura el nombre y la empresa. El nivel de detalle no es el mismo como encontrábamos antes. Vean los títulos. Los títulos de este CV se cambiaron todos a otro idioma, a propósito, buscado de esa forma, y se dejó el nombre de Carolina, y debajo todos los puestos o los skills que ella considera hoy que están buenos, que se resume su perfil, ¿sí? Toda la parte de contacto quedó resumida acá, y Digital Skills es como un nuevo título que sumamos, que no es cursos, que no es formación, que no es experiencia, no es el tradicional título, sino que quisimos potenciar justamente que su perfil es digital, que su diferencial al momento de presentarse tiene que ver con, en este caso, Data Analytics, Product Manager, y es un perfil orientado a Product Manager. De nuevo, todo lo que estamos compartiendo hoy aplica a cualquier tipo de perfil, pero a modo también de llevarlo a un caso concreto, elegimos por quizás la cantidad de años de experiencia, o irnos a un ejemplo ni muy junior ni tampoco muy senior, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta versión de primer Extract My Cover de un CV de 2 hojas? Como vimos, a este mucho más amigable. En mi caso, y es algo que yo uso un montón y les recomiendo y puedan chusmear, investigar y demás, es usar canva.com. Canva nos permite a nosotros llegar dentro de lo que es toda su sección de currículums a distintos formatos de cómo presentarme, de manera mucho más concisa, de manera mucho más orgánica, y visualmente hasta más prolijo. Estoy queriendo llegar a él. Hay de todos, como verán, tienen desde banner de LinkedIn, tienen opciones también desde Facebook, Instagram, etcétera, para su marca personal, pero directamente si acá pusieran, voy a mis diseños. Estuvimos trabajando hoy, informe, perdón, yo pensé que estaba por acá. Currículum. Los invito a chusmear. Esta herramienta es gratuita, la mayoría de los descargables o de las opciones que pueden ustedes bajar, y tienen directamente acá, si quisiéramos ir a mis diseños en realidad, así se los muestro directo, opciones de cómo poder presentarse y de cómo usar una plantilla ya ideada, ¿sí?
como este caso, por ejemplo, para poder después completarla con su información, ¿sí? Es como súper dinámica, es bastante fácil de usar, aunque no seas diseñador, y podés encontrarte con muy buenas opciones de colores, buenas opciones de desarrollo de información, de letra, menús, bastante interesante. Obviamente cada cual lo adapta a lo que se siente más cómodo, ¿no? Si mayor o menor extroversión. Pero es como muy buena ayuda al momento de querer llevar a un estadio más, ¿sí? Bien, pasamos entonces del CV1 a la primera transformación, que es esta, donde propusimos algo mucho más concreto, más limpio, algo donde si yo quisiera conocer más detalle de Carolina, hago clic acá en LinkedIn y me voy directo al perfil de ella, ¿sí? Ahora, si aún quisiera hacer algo mucho más acotado o llevar a algo incluso más de diseño, entre comillas, o con un poco más siguiendo la misma estética, pero con un poco más de vida, o jugando con los colores y siendo incluso más fuerte, en este caso con la sección de About Me, esto de empatizar y entender cómo se conecta con los objetivos de la organización, esto que ella define en un párrafo, nos seguimos a esta segunda conversión del mismo CV anterior. Vamos a un paso más y dijimos, ok, podríamos presentarnos incluso mucho más resumidamente, podríamos que este sea solo la primera intro previa a tu perfil de LinkedIn y desde ahí ir directamente a tu web, a tu portfolio, sea de nuevo LinkedIn, Behance, GitHub o donde tengas más detalle de tu expertise. Me parece que es otra opción como mucho más minimalista, mantuvimos las mismas secciones, la misma detalle, pero nos forzamos de alguna manera que lo importante acá sea una nueva sección, como puede ser esta, a que directamente ahí nos enfoquemos en empezar a escucharla un poco más, empezar a darle más foco a cómo presentarse y a cómo ella podía empezar a darle identidad a esa presentación. Recuerden, estas dos versiones de CV, tanto la primera conversión que hicimos de 2 hojas a 1, hasta esta, que es mucho más resumida que la anterior, busca generar impacto en quien lo recibe, busca generar un diferencial desde lo visual y desde el contenido y que me den más ganas de entrar después a conocer más de sus tareas de Product Manager en Falabella hoy, a conocer más de sus estudios en la Universidad de San Andrés, y para eso tengo después el ingreso a un link, ¿sí? Donde va a estar todo eso mucho más detallado con las secciones de LinkedIn que ya recorrimos y sabemos cuáles son. Incluso hay nuevas, o video CV, etc. Pero esto busca resumir y generar impacto e información también, sin llevar a hacer lo mismo que copiar y pegar lo que dice en la otra plataforma. Muestro otro caso de un ejemplo de un perfil junior que también está interesante para que vean que en este caso aplicó también un diferencial desde lo visual y lo discursivo en un perfil con menos recorrido de años de experiencia. Pero vean cómo él, postulándose de esta manera, obviamente de nuevo con un link a la página, a su perfil de LinkedIn, donde va a haber mayor detalle y demás, pero teniendo su mail, teniendo su celu, teniendo, digamos, una bajada o unas palabras claves de su nombre, presenta de una manera como mucho más prolija y hasta invita a leer cuál es su educación, cuál es su experiencia laboral, cómo incluye, digamos, no solo figura texto, sino también en este caso español, inglés, idiomas, y cómo presenta los skills, incluso también sus habilidades informáticas, en situación de barra, con progresión de cuál más o menos tengo, digamos, desarrollada esa habilidad, y cómo son los intereses o los proyectos en los que participé, etc. Hablamos de un perfil con menos años, pero vean también la estética y la forma en que presenta algo de una manera como mucho más sintética, que si fueran más hojas, independientemente de la cantidad de experiencia, y se anima a una portada, así como emulando lo que hace LinkedIn cuando nos presentamos hoy, una portada, un nombre y una foto que seguramente esté en sintonía, que si yo ingresara al perfil de Ezequiel hoy, con lo que voy a encontrar después en la versión digital.
De alguna manera, esta es una preview, como decíamos antes, un CV que te invita a seguir más recorrido si te interesó esto que leíste de forma sintética y bien enfocada en tu objetivo, a leer más, a conectar, si quisieras lo puedes hacer desde acá mismo, pero generalmente este es un paso anterior a dar a conocer un perfil. Hasta ahí, ¿estamos ok? Perdón, me voy acá, así los leo un poco más. Hasta ahora entonces, lo que quisimos mostrar fue cómo salimos o cómo partimos de un CV así, donde había distracción desde los logos, donde había demasiado desarrollo de cada una de las cosas que contaba, donde veíamos que no estaba explotado ni con palabras clave su perfil en cuanto a expertise, tampoco en skills, sino era una reproducción de lo que podría leer en su URL. Y cómo nos fuimos a una versión mucho más prolija, a algo como mucho más, de alguna manera, enfocado en lo que queremos que se conozca de Carolina en primera instancia, simplemente en primera instancia, para después hacer zoom o desglosar en los links que ella genera acá, como para seguir conociéndola más. Nos arriesgamos y dijimos, ok, vayamos y sinteticemos mucho más, total, todo el resto está en otra plataforma, y empecemos a generar identidad o algún diferencial hablando de mí, sin tanto secciones típicas, y generemos como una forma diferente de contar algo. Lo mismo que hizo Ezequiel en el anterior, a través de gráficos, a través de barras, empecemos a jugar un poco más con esa personalización. Y ahora sí vamos a ir a la parte de Brief Profile. ¿Qué es un Brief Profile? Y así hago y qué no. Lo que les proponemos en la etapa que sigue es jugarnos, para que dejar de compartir pantalla, así no nos distraemos con esto. No les quiero generar suspenso, no es a propósito, sino que si lo muestro ya se va un poco la intención de la sorpresa. Con las dos versiones que vimos hasta ahora no deja de ser un CV, ¿no? Es más, menos resumido, más, menos visual, con secciones diferentes, pero no deja de ser un CV. Ahora, con un Brief Profile lo que buscamos es amplificar o hacer una diferenciación en mis skills de una manera totalmente personal. ¿Qué significa esto? Me olvido de las secciones de formación, me olvido de las secciones de experiencia laboral, todo eso ya entiendo que está en otra plataforma, entiendo que está en LinkedIn, entiendo que toda mi parte de diseño gráfico, visual está en Behance, si quiero mostrar más de código a la vez tengo GitHub, es decir, va a ser mi espacio como producto de identificar qué quiero yo mostrar y cómo quiero presentarme antes de dar pie a ese link, ¿sí? Ese es el objetivo y esa es, digamos, lo que nosotros queríamos presentar hoy. Como un perfil, el mismo, el de Carolina hoy, va a llegar a una versión de Digital Profile como esta. De nuevo, tuve que hacer esa intro para que hoy, cuando vean esto, no les sea como no les sea como una representación de, digamos, de un CV transformado. Esto claramente aplica, de nuevo, a querer presentarme de una manera totalmente distinta y donde quiero que el otro se centre en secciones que para mí son claves de mi perfil. Y de una diferenciación claramente mayor que si lo hiciera de las dos versiones anteriores. Miren cómo arranca la portada. Miren cómo desde una iteración, creación y desarrollo de productos digitales, que es el core de su perfil, ella no lo presenta desde el nombre ni desde el título o tags Product Manager, sino que le da forma o le da protagonismo a una frase que resume lo que ella quiere hacer o lo que hace hoy. Lo firma y después sí pone la palabra clave debajo Product Manager, pero a diferencia de las otras versiones, que parecía Carolina Macan como bien grande, acá estamos dándole otro foco, ¿sí? Hay como una empatía al momento de presentarse y dar a conocer su perfil. Acá hice las dos versiones, una en español y una en inglés, no es lo mismo, pero digo, esto también se podría de acá hacia acá potenciar en un idioma y después seguirlo o hacerlo todo en otro, etcétera. Pero esta es la parte como más de, hola, soy Carolina, en este caso mi experiencia y formación combinan, lo presenta de una manera, contándolo desde ella, no desde las secciones típicas anteriores que vimos. Acá resume como si fuera nuestro extracto, nuestra intención, pero no de búsqueda, sino de diferenciación de en qué somos buenos, cuál es nuestro perfil.
Y miren el expertise, ya no estamos hablando de background profesional, no estamos hablando de experiencia laboral, todo eso se entiende que está en otro lugar, y esto no busca competir con eso, busca complementarlo y diferenciarlo y potenciar incluso cosas que LinkedIn hoy no me deja hacer con tanto espacio o con tanto, digamos, desglose, porque la herramienta está predeterminada para distintas secciones con determinado color de letra, determinado tamaño, y nos deja jugar mucho más que eso. Entonces, el expertise, por ejemplo, está dado desde los skills que ella considera que tiene hoy digitales. Hay ya iconos, hay una definición de que su expertise hoy es tener un mindset digital, un customer focus, un execution manager, o sea, lo define ella misma. Genera una sección de logros donde menciona proyectos donde ella participó y como product manager, imagino, los desarrolló de punta a punta, billetera virtual, productos seguros, por ejemplo. Después hay una parte de intereses que tiene que ver con las industrias que ella hoy está priorizando, como puede ser fintech, insurtech, banca digital. Y miren la parte de skills. En la parte de skills, a diferencia de lo que decía Ezequiel o lo que hacía Ezequiel en el otro formato, suma lo que ella hoy tiene como, a veces programas como Power BI y demás, CRM, etcétera, y a veces habilidades, las mezcla. Y genera como, no barra, pero sí como estos puntos de puntuación, etcétera. Y lo que antes nos ocupaba un montón de espacio en contacto, nos ocupaba un montón de espacio del dashboard en el sentido de, bueno, celular, mail y demás, lo resume en el pie. O sea, lo resume como si queremos saber más, si queremos conectar, está en la opción de hacerlo, pero no le saca el protagonismo de CV que tiene en otro tipo de versiones, como vimos antes. Esto es cuando nosotros hablamos de un brief profile, es decir, no es un CV, como verán, no replica lo mismo, no lo resume, no le pone colores y lo hace más divertido, sino que hace que cada uno de nosotros, en una hoja en blanco, con la ayuda de Canva, con la ayuda de otros programas similares, podamos contar en secciones que inventemos o secciones que nos sintamos cómodas o que para nosotros son más importantes que el otro vea de primera mano, qué cosas de nuestro perfil están geniales o están buenas que el otro no se despiste tanto con puestos, con años, con nombres de empresas, sino que sea yo quien defina de qué manera y cómo es mi perfil de product manager en este caso, ¿sí? Y esta es la invitación, este es el desafío, y esto creo que era la propuesta de nosotros hacia ustedes en este webinar. ¿Cómo pasar de replicar un formato, independientemente de nuevo de lo visual que pueda ser más o menos tradicional de presentación, como es un CV, a pasar a una jugada más, a pasar a un nivel superior de, ok, armar un brief de mi perfil, total, todo el detalle cronológico, de experiencia, de puestos, sabemos dónde está, y si yo quisiera leer eso de Carolina, ingreso acá y existe, en este caso no porque es ficticio, ¿no? Pero existe en el caso real, y poder de alguna manera de tener yo la forma y la personalidad de contar qué proyectos, qué emprendimientos, qué intereses tengo, qué cursos participé, qué logros dentro de mi carrera, independientemente que sean de tal o cual empresa, gestioné, cuál es mi combinación hoy de perfil o con qué temas me siento como más interesada, relacionada, etcétera. Bien que acá habla de maestría en finanzas al principio, pero después no se deja presentar desde los puestos y desde las empresas, sino que lo hace desde ella misma. Entonces, este es el cambio que esperábamos proponer y que queríamos presentar hoy como una oportunidad más de diferenciarte al momento de darte a conocer, de ir un paso más en el contexto hoy de poder tener una marca personal mucho más empática con vos mismo, mucho más sincera, honesta, y usando incluso todas estas versiones y este formato digital para tu perfil y para tu propia presentación. Todo esto se armó desde Canva. Y hoy, después se pasa un PowerPoint, después se pasa un PDF, etc. Pero tanto la parte gráfica, la foto fue directamente ubicarla en algo que ya venía predeterminado. Ahora si quieren les muestro de dónde salió esto. Y directamente después, como verán, es bastante simple el hecho del texto, los colores, etc. Imagínense, y ahora les doy voz a quien quiera hacer preguntas y demás.
Pero vean las dos opciones, ¿no? O sea, son dos cosas distintas igual, no es una o la otra, pero ¿cómo podríamos pasar de una versión así, ¿sí?, a una versión diferente, donde incluso el engagement o la intención de conexión con el otro claramente va a ser diferente, ¿sí? Dejo ahí, dejo de presentar por las dudas, así dejo esto por ahí abierto. Y en pos de lo que acabamos de compartir o ver, o mismo, no sé si para algunos es la primera vez que veía algo así, o estaba acostumbrado a este tipo de formatos o de formas de CVs, y a empezar a hablar de Brief Profile como algo totalmente diferente. No sé si hay preguntas, si hay dudas, si quieren saber algo más, o mismo, no sé, si se lo imaginan para ustedes también, más allá que no sea una pregunta, como una reflexión o algo que les sumó estar hoy en esta webinar. Ya, si el que quisiera, o tanto por chat, no sé si hay preguntas, o si quieren por micrófono también, los habilitamos. Se habilitan ustedes directamente, ¿eh? Y preguntas, dudas. No. Gente que aparece, que desaparece. Comentarles que esto va a quedar grabado, va a ser un webinar que va a quedar en, ya sea, creo que en YouTube, me parece, no sabemos si en YouTube va a quedar directamente. Vamos a después enviarles una propuesta de formato que armamos nosotros para Reclufit en su momento hace un montón, creo que hace ya un par de meses, que la dimos a conocer por LinkedIn y habilitamos este formato para que otros puedan bajarlo, editarlo y tener también como su versión de CV. No es un brief profile, sino que es un CV, pero también lo vamos a compartir con todos los que se conectaron hoy. ¿Hay una pregunta? Sí, para el perfil sin experiencia, es decir, estudiantes. Mostramos una versión de un CV de estudiante, y así como mostramos esa versión, también podríamos fantasear o imaginar una versión de un brief profile para alguien que no tiene experiencia. Incluso te pueden generar secciones como desde intereses, desde cosas o podcasts que escuchaste, usar todos los recursos que vos tenés, ya sea de investigación, de consulta, o mismo de generación de contenidos, gente que seguís, influencers que te interesan, todo eso se podría también plasmar en un brief profile, se podría contar, se podría, no necesariamente, de nuevo, vayamos a las secciones típicas que nos quedan, ¿sí?, sino también imaginarnos cuáles son las que combinan mejor conmigo, las que potencian mejor lo que sé, cuáles son las que dan a conocer mejor lo que a mí me interesa. Entonces, escucho podcast de fintech, escucho podcast de libros, escucho o sigo tal web de e-commerce, o estoy al tanto de tal desarrollo tecnológico que está pasando no acá en el país, o sí, o afuera, y empezar a contar todo eso de una manera no tan tradicional, ¿sí? Con gráficas, si te ayuda la gráfica, digamos, en cuanto a links, en cuanto a iconos, si te ayuda, digamos, a hablar de determinado tema, determinada habilidad, trabajo práctico, trabajo de investigación que hiciste, le quieras dar más desarrollo, como incluso el nombre puede ser mis desafíos, mis proyectos de investigación. Creo que no es un impedimento tener más o menos experiencia laboral para armar un brief profile. Al revés, creo que tiene que ver más con la creatividad y las ganas de mostrarse a un lado distinto, casi como que hiciéramos con un producto, que el estándar de ir a completar un CV como hasta ahora hicimos, y la mayoría de la gente cree que empieza a hacer lo mismo. Entonces, es desmistificar esas secciones, es animarse a generar nuevas, salir de las tradicionales o de las típicas, y generar nuevas que me beneficien a mí, obviamente, que ayuden al otro a conocerme más fácil, más rápido, y desde lo que mejor o lo que a mí me interesa en este momento. Para un perfil que no es digital, sino más del área de soporte, staff, ¿qué tipo de profile recomendás? Imagino que, de nuevo, el profile o el formato puede ser el que más te identifica a vos, pero si quisieras como un perfil como mucho más de ayuda hacia otras áreas y demás, podrías enfocarte mucho en contar, no tanto procesos, pero sí proyectos en los que estuviste involucrados, en equipos con los que interactuaste, y quizá podrías armar incluso como una red de proyectos conectando con áreas de esto agregada o áreas de otras. Podrías también ampliarte a hablar de skills profesionales o personales puestos en juego en esas áreas de staff o de soporte.
podés darle la dirección que más creas que te puede sumar. Pero sí, sea digital o no, me iría a un formato como bien visual, como bien limpio y unas secciones como bastante completas en el sentido de detalle, de información, no de nuevo desde tu perfil de LinkedIn, pero sí de cómo contar este rol de soporte o staff, para qué áreas y de qué manera y con qué logros, etcétera. Pero sí recomendaría un profile en el sentido del que acabamos de ver, con títulos cambiados, obvio, con secciones quizá diferentes, pero en ese sentido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Voy a presentarlo. Así les muestro lo que les quería mostrar. Les vamos a dejar así tienen su versión su template DCB listo para editar. Este es un template DCB, de nuevo no es de brief, pero les vamos a dejar esto como para que puedan también consultarlo, y es un poco lo que en su momento, cuando nosotros imaginamos brandear Reclufit y generábamos también portadas para otros y demás, para nuestra comunidad, pensamos en que era una buena base de presentación de DCB, y después hoy estamos hablando de Brief Profile como otra cosa distinta o que suma o complementa esta, pero me parece que puede estar interesante también que lo puedan tener ustedes. Se los muestro ahora, si ya después no nos queda. ¿Dudas, comentarios, algo más? ¿No? Los dejo entonces con esta imagen, los dejo entonces con esta propuesta, con esta idea, con estas ganas de empezar a hablar y transformar lo que ya vimos o lo conocido en algo diferente, en arriesgarnos a ir y a presentarnos de una forma no tradicional, que complemente obviamente todo lo otro. Esto no sirve de nada si después no tengo un lugar donde la gente que quiera de recursos humanos ver mis años de carrera, mi expertise, mis empresas y demás, no tiene dónde hacerlo, con lo cual esto convive si hay un perfil de LinkedIn detrás, pero me parece que es una oportunidad y un challenge bastante interesante para todos nosotros al momento de salir del típico esquema, ¿sí? Salir de las típicas secciones, irnos un pasito diferente y adaptarlo 100% a lo que cada uno espere, desde profesionalmente, desde lo que pueda ser también una búsqueda en otro tipo de posiciones o demás. ¿Dudas, comentarios, algo más? Si no, estaríamos como terminando. Hoy la verdad que fue súper enfocado en mostrar esto, en mostrar el antes y el después. La intención era esa, era generar esta idea y motivarlos a que puedan generar los propios, ¿sí? De su presentación de perfil, no se ve, y invitarlos a compartir sus feedbacks de esta webinar en redes, en comentarios, en esto que nosotros vamos a después justamente hacer con todo el resto de, ya sean vivos de YouTube o ya sea desde Instagram. Así que de mi parte agradecerles la conexión, agradecerles la participación y súper abierta a comentarios o a mejoras incluso también que puedan dejar en nuestras redes. A nosotros nos sirve un montón eso para seguir difundiéndolo. Si no hay más preguntas, no. Ok. Bueno, chicos, les agradezco un montón y nos estamos hablando y nos vemos seguramente la semana que viene. Ya estamos por confirmar un invitado que seguramente sea bastante interesante lo que podamos intercambiar con él, así que a través de nuestras redes se van a enterar también de cómo y en qué día y hora nos vamos a conectar. Así que agradecerles de nuevo y nos estamos viendo. Les mando un saludo grande.